Señor presidente, yo le solicito que el concejal ponente, quien debe estar atento y escuchando cada una de las intervenciones nuestras, lo haga. Por favor, le solicito que aquí los concejales, porque también es mala conducta. Entonces, por favor, le solicitamos al señor ponente que se comporte. Paso a dar lectura de la siguiente constancia de voto negativo. Como concejal de Cali, bancada del Polo Democrático Alternativo, dejo constancia de voto negativo contra el proyecto de acuerdo número 069, por medio del cual se autoriza al señor alcalde para participar en la constitución de una región de planeación y gestión, con fundamento en los siguientes puntos, que se constituyen en vicios de forma, pero también de fondo. Primero, el estudio del proyecto de acuerdo número 069 se llevó a cabo de manera incompleta, al no brindarse las garantías por parte del concejal ponente y miembros mayoritarios de la Comisión de Institutos Descentralizados y Entidades de Capital Mixto para el debate. Ejemplo de ello es la negación sin argumento alguno de la proposición que solicitaba la mínima información necesaria para conocer de fondo el propósito que se tiene con esta iniciativa y de la cual carece completamente tanto la exposición de motivos como el articulado del proyecto. Es así como se impide conocer de parte de la administración municipal a los contenidos relacionados con medidas administrativas, normativas, presupuestales, organizativas, que se han acordado en el marco de la propuesta de RPG, en el entendido de que corresponde a un proceso de 2 años, a partir de cuando se firma el acuerdo del Río Cauca que da vida al RPG G11. B. La matriz de iniciativas donde se ha identificado la agenda subregional de proyectos de interés común a los municipios del G11. C. El informe de visita el pasado 9 de marzo a Washington y el contenido de los acuerdos suscritos con la banca internacional, Banco Mundial, entre otros, que están en el marco del G11 sin que este todavía fuese aprobado por este Consejo. D. Los acuerdos subregionales suscritos y o las cartas de intención para la cooperación horizontal municipal en el sur del Valle, zona pacífica y norte del Cauca. E. El estado actual del contrato plan, los proyectos presentados y los aprobados por la DNP. F. Si se realizó consulta previa o no a las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región propuesta, que según el DANE es diversa étnica y culturalmente. De no hacerlo, ¿cuál fue la razón para no realizarla, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha emitido sentencias que suspendieron artículos del Plan de Desarrollo del presidente Uribe, la Ley Forestal, el Código Minero, entre otros, por no haber surtido este mecanismo derecho colectivo de las comunidades indígenas y pueblos tribales de carácter fundamental? ¿Cómo se plantea desde la RPG garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, ya que estos en la norma constitucional tienen el doble carácter? Son derechos y servicios públicos, por lo tanto gozan de los principios de progresividad y no regresividad. Esto teniendo en cuenta que según la exposición de motivos y el articulado, reduce la planificación de la región a criterios de prestación de servicios. H. ¿Cuáles son los aspectos del POS vigente, Acuerdo 069 del 2000, que le dan soporte a la constitución de esa RPG y sustentar
si los proyectos estratégicos de la RPG que se acordaron se encuentran en el POD vigente. Esto teniendo en cuenta que la planificación a nivel regional requiere la adopción de los nuevos elementos de la organización territorial que se concretan necesariamente en el POD. ¿Y cuál es el modelo de región deseada o visión compartida entre los 11 municipios del G11? Sus componentes, organización y dirección, y quiénes lo construyeron. ¿Cuáles fueron los niveles de participación de las comunidades? J. ¿Por qué no se presenta y se acuerda la modificación y o adecuación del POD de la ciudad primero para dar vida al tipo de asociatividad necesario conforme al ordenamiento territorial? Asimismo, se solicita copia del acuerdo del Río Cauca que solo fue entregado al cierre de estudio del proyecto. El concepto de la DNP de fecha octubre 17 del 2013, que no fue entregado y solamente mencionado en la exposición de motivos, expresa como condición para constituir una RPG la definición de los objetivos que se acometerían con la creación de la región de planificación. Sin embargo, estos objetivos jamás son definidos y lo que se presenta como tales es una mera transcripción de apartes de la exposición de motivos de la Ley 1454 de 2011, incluida en la página 9 de este proyecto. Punto 2. La ponencia falta a la verdad cuando desconoce que todos los ciudadanos que realizaron participación ciudadana, todos, presentaron oposición sustentada al proyecto de acuerdo número 069 e incluso denunciaron el desconocimiento de los derechos constitucionales y legales de las comunidades afro a participar en las decisiones que los afecten, como en este caso. Más aún, cuando los 3 alcaldes que participaron, de Yumbo, Pradera y Dagua, ratificaron su desconocimiento de las comunidades étnicas en este proyecto. Otra intervención brinda ejemplo concreto de los proyectos para la zona rural en el marco del G11, evidenciando los intereses de la ONG Valle en Paz, del alcalde Rodrigo Guerrero, y Confandi como operadores del mismo. Igualmente, el representante de Sintren Cali denuncia los acuerdos firmados por el alcalde de Cali y el Banco Mundial en Washington en el marco del G11, que comprometen el mayor patrimonio de la ciudad como es en Cali ICSP, hecho que no se ha presentado al Consejo de Cali. Vale la pena notar que no es el único compromiso que se adquiere a espaldas de la ciudad, ya que en la visita institucional a Barcelona, el alcalde de Cali se compromete a firmar un convenio específico y un plan maestro regional que desconoce totalmente este consejo, y también lo hace en el marco del G11, que todavía no está aprobado. 3. El representante de la Gobernación del Valle del Cauca, doctor Cristian Garcés, presenta dudas jurídicas que no fueron absueltas por el gobierno acerca de cuáles son las afinidades concretas entre los 11 municipios que conforman el G11 y muestra el escenario de fragmentación del departamento generado por el G11 ante la lucha por acceder a los recursos de regalías. Esta fragmentación rompe con los principios constitucionales de solidaridad, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia y se constituye en un hecho contrario al propósito enunciado en la parte de la exposición de motivos de la Ley 1454 del 2011, los cuales son citados en la misma página 9 de este proyecto. Abro comillas. Dice esa exposición de motivos de la Ley 1454 del 2011. El ordenamiento territorial debe propiciar la participación ciudadana. Continúa. Permite el crecimiento socioeconómico equitativo. Es una respuesta a la necesidad de reducir la pobreza del país, a una redistribución equitativa de los recursos de inversión focalizada al desarrollo, a cerrar esa brecha entre regiones, a dotarnos de instrumentos legales para luchar de verdad contra la desigualdad y la inequidad entre regiones. Nada de eso es posible si revisamos las actas ocultas del G11, donde es evidente que se priorizan ejes como la conectividad, la infraestructura y logística avanzada, dejando de lado la inversión social y los derechos como salud, educación y demás, que presentan graves carencias
en la región y en sus pobladores. En cuanto a la participación, las mismas actas dan cuenta de que se reduce a unas instancias de concertación entre instituciones, academia y empresarios con ausencia total de comunidades. Punto 4. El acuerdo del Río Cauca, que da origen al G11, en su página 4 dice, cláusula séptima, recursos del convenio. Dice el acuerdo, las partes acuerdan que los recursos apropiados por los municipios para la ejecución del presente acuerdo serán ejecutados por cada uno de ellos, en armonía con las decisiones tomadas. No obstante, en la Junta de Alcaldes podrá consensuar otra metodología de ejecución para estos recursos y o los resultantes de las gestiones adelantadas. Cierra comillas. Lo suscrito en este acuerdo se contrapone a lo consignado en el proyecto de acuerdo número 069 bajo el título de impacto fiscal, constituyendo una posible falsedad, y aquí lo dejo advertido por cuanto se niega que existe impacto fiscal. Durante el debate del proyecto no se brindó la garantía para debatir sobre el acuerdo del Río Cauca que da vida a este proyecto RPG G11 y por tanto no se brinda la claridad sobre los recursos del convenio. Adicionalmente, el contrato plan para su ejecución requiere de contrapartidas aportadas por los municipios, en este caso 11 municipios, hecho que evidentemente genera impacto fiscal. Punto quinto. No se presentó concepto emitido por el COP del municipio de Cali, el cual se constituye como requisito. Punto 6. Bajo el título de Fundamento Normativo Municipal, la ponencia del proyecto de acuerdo número 069 se reduce a anunciar que el G11 es el desarrollo del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali, línea 5, numeral 5.1, componente Ciudad-Región, numeral 5.1.1, programa Ciudad-Región integrada y competitiva, desconociendo radicalmente la norma superior como es el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, acuerdo 069 del 2000. Asimismo, se presenta en la página 2 de la ponencia, bajo el título Antecedentes, que el G11 no es una ciudad-región, sino que es una región de ciudades, lo que plantea una contradicción grave en el sustento normativo. Punto 7. No se brinda claridad de que si la competencia del Consejo para autorizar la constitución de una RPG tiene relación con su función de determinar la estructura de la administración municipal, se deriva la posibilidad de extraer el ente de planeación municipal para reemplazarlo por la RPG G11. 8. La ponencia para primer debate fue aprobada. Escúchenme en esto, honorables concejales, señor ponente. Señor presidente, solicito que guarden el orden para el debate y que den garantías para el debate. Este punto 8, que tiene que ver con la constancia o el documento que deja el ponente, vamos a mirarlo. La ponencia para primer debate fue aprobada por mayorías en la Comisión de Institutos Descentralizados y Entidad de Capital Mixto, incluyendo la afirmación de que no se hicieron modificaciones al proyecto 069, lo cual es falso, teniendo en cuenta de que entre el proyecto originalmente radicado y el aprobado en primer debate, tal como se presentó en la ponencia, sí existen modificaciones, tanto en su articulado como en la exposición de motivos. Lo mismo ocurre con la ponencia para segundo debate. Existen modificaciones en los artículos 1, 2, 3 y 4 del proyecto de acuerdo número 069 y, señor ponente, no basta una cartita para decir que es un error de transcripción, porque allí no existe ningún error de transcripción. La Comisión de Institutos, con 5 votos a favor y 1 en contra, el de la bancada del Polo Democrático Alternativo, aprobó una ponencia que dice cosas falsas, que aquí no se hicieron modificaciones y fue aprobada en primer debate.
Por tanto, en este segundo debate, esa simple mención de error de transcripción no subsana este grave error. Punto 9. Finalmente, en el documento borrador del POT que hoy publica la Alcaldía de Cali, encontramos que el G11 se encuentra consignado con la pretensión contraria de adecuar la ciudad a las necesidades regionales y no de construir un ordenamiento del municipio a partir del cual se construya la región. La Ley 1454 establece las bases del ordenamiento para el ordenamiento del país, promueve alianzas y asociaciones entre entidades territoriales, sin crear nuevas estructuras. La posibilidad de asociarse depende de los proyectos comunes entre las entidades territoriales. Para ello es menester desarrollar primero la visión que se tiene del municipio, tener claridad en el ordenamiento del territorio, los usos del mismo y a partir de allí proponer las alianzas necesarias. En el caso nuestro se parte de la lógica contraria. Primero se propone acordar una alianza de región y luego a partir de una situación de hecho nos presentan el POT, el cual desde el primer artículo de la visión plantea la posibilidad de desarrollar una agenda regional. Algunos artículos del POT presentado al Consejo Territorial de Cali desarrollan y dan cuenta de lo anterior. Tenemos el artículo 2 del POT, señala los objetivos del ordenamiento territorial, abro comillas, ordenar el territorio municipal tomando en cuenta las condiciones de desarrollo de la región, potenciando el papel del municipio de Santiago de Cali como núcleo principal de la región de ciudades integradas y complementarias y propendiendo por su aporte a un modelo regional en la medida de sus potencialidades, restricciones y características propias. El artículo 3 dice: el control de la conurbación, lo que requerirá decisiones concertadas de clasificación del suelo, régimen de usos en las zonas limítrofes, infraestructura de conexión intermunicipal, la adecuación de los territorios municipales para el desarrollo de actividades económicas que reconozcan la vocación complementaria de los municipios involucrados, el fortalecimiento de la infraestructura para la conectividad regional y nacional, la puesta en marcha de sistemas subregionales de transporte público, la gestión conjunta de vivienda de interés social y prioritario, que no solo se desarrolle en lugares adecuados para ello, sino también con los servicios complementarios necesarios para su óptimo funcionamiento, promoviendo la consolidación de centros poblados densos y compactos de acuerdo con lo establecido por el COMPES 3305 del 2004. Asimismo, el artículo 191 del POT borrador dice lo siguiente: el subsistema integrado de transporte público regional MIO. Con esto, en el POT de borrador y en este G11 se está violando toda la normatividad existente en Colombia frente al tema de transporte. Si estos elementos los estamos aprobando en el G11, ¿para qué modificar entonces el POT? ¿O el G11 es una modificación disfrazada del POT que incluye una agenda regional excluyente y que margina a la mayoría de los sectores, y el POT es simplemente la manera de legitimar lo que ya sería un hecho? Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la concentración en los procesos de planificación acrecienta la desigualdad y genera desequilibrio en el desarrollo, que traen como consecuencia profundizar las brechas sociales, peor aún si se cercena la participación ciudadana para decidir sobre los asuntos que afecten directamente vida y derechos, me niego, como bancada del Polo Democrático Alternativo, a respaldar intereses particulares en detrimento de los intereses colectivos y los derechos humanos conquistados por la humanidad. No voy a actuar a ciegas, aprobando de manera apresurada y sin rigor de la aplicación de los conceptos básicos de la planificación territorial, que de manera elemental señalan que este camino debe pasar por acordar nuestro propio ordenamiento territorial, por esclarecer nuestros propios proyectos estratégicos y de esa manera identificar cuáles son comunes en la región y diseñar
los aspectos de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad en el desarrollo de una planificación integral con los entes territoriales. Firma Patricia Molina Beltrán, concejala de Cali, bancada Polo Democrático Alternativo. Gracias.